Uno. Amén. Bien, la razón de que escogí este tema, decía hace un momento, es porque hay mucha confusión en el mundo, en mucha gente. em, ¿Cómo es que Roma papal ha recobrado su poder, su hegemonía mundial, su control absoluto? Y vaya que el enemigo es muy astuto y ha logrado em, controlar a todas las religiones evangélicas, am, a través del ecumenismo. Y hay que recordar que el ecumenismo está centrado más en la ley dominical, en la Trinidad y en la inmortalidad del alma. Eso es, aunque tienen mucha verdad, porque se apoyan en la verdad, pues obviamente, entre más verdad tiene una mentira, es más creíble. Es así como Satanás engañó en el cielo, no a través de la mentira, sino a través de la verdad. Entonces vamos a aclarar este punto tan importante sobre realmente quién es el fundador, quién fundó la iglesia católica, romana. Quizá hay un poco de ruido a un lado con algún vecino, pero les pido disculpas. Bueno, este, bien, esto está basado en las Sagradas Escrituras, como lo hemos venido siguiendo. Mateo 24, obviamente Daniel, ¿verdad? Y Apocalipsis, la revelación de Daniel. Pero en Mateo 24 es clave. Mateo 24:15 es cuando Jesús eh, contesta. Primero responde y menciona acerca de eventos, tragedias, pandemias, este, mm, el cambio climático artificial, ellos lo están provocando. Pero bueno, fue profetizado que esto iba a ocurrir antes que Cristo viniera, pero iba a haber una tribulación y estamos muy cerca de esa tribulación. Ahora en el versículo 15 de Mateo 24, Jesús contesta, ya no responde, ahora contesta. La pregunta fue ¿cuándo? Y Jesús contesta, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, que le entienda. Así que nosotros hemos comprendido, gracias al Eterno por el espíritu de profecía, como lo dice el conflicto de los siglos. Le recomiendo a los que no conocen este mensaje y estos libros que por favor los descarguen. Todavía están disponibles en internet. El conflicto de los siglos, de la autora Elena G. de White. Bien, y es ahí donde explica que tan pronto el estandarte idólatra romano fue clavado en tierra sagrada, pues los creyentes en Cristo tendrían que escapar. Así que esto ocurrió en el año 70. Israel fue destruido por el Imperio Romano y no quedó piedra sobre piedra. ¿Que quiénes son los que están habitando el actual Israel? Bueno, es una raza babilónico-sumeria, mezclados con turcos que han poblado ese territorio de Israel a partir del siglo quinto o sexto, si no me equivoco, entre el quinto y el sexto. Y, y por durante mucho tiempo habitaron ahí, pero sin ser reconocidos a nivel internacional como un estado libre o soberano, como le llaman. Y fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y era el propósito, porque Satanás ha trabajado a través de las familias merovingias, a través de la nobleza negra, que son las familias acaudaladas, 13 familias, las más acaudaladas, las que tienen el control mundial. Tres de ellas son las más sobresalientes, como los Rockefeller, los Bilderberg y los Rothschild. Estos provienen de la nobleza negra. Son descendientes después del diluvio, de Cam, Cus, Nimrod y ese linaje que viene persiguiendo al linaje de Sem. Vaya, espiritualmente nosotros, ¿no? Dada la promesa a Isaac. Así que esos que están ocupando Israel son ismaelitas y tienen un propósito, llevar a cabo la Agenda 2030. Creo que se han dado cuenta de que ahora en Tel Aviv, dentro de territorio de Israel, eh, es la capital de lo que llaman ellos el orgullo homosexual.
y es ahí donde se concentran la mayor parte de esto de agenda satánica LGBT. Este, es increíble cómo Satanás ha pisoteado ese territorio, pero bueno, nosotros sabemos, como dice Romanos 2, Romanos 9, que no es israelita el que nace en el territorio, sino el que lo es por el espíritu, es decir, somos israelitas espirituales, no territoriales. Y la tierra santa o la tierra deseable, eh, Israel lo llegó a serlo hasta el año 34 después de Cristo, cuando le fue arrebatada la vida a Esteban, cumpliendo así las 70 semanas, ¿verdad? Que fueron cortadas para Israel, para acabar con la prevaricación, hacer un pacto y ungir al santo de los santos, a Jesucristo. Y bueno, eh, a partir de ahí, sin embargo, Daniel 11:40 nos habla de otra tierra deseable, 40 al 45. Nos habla de una tierra deseable, pero ya no es Israel. Estamos hablando ahora de profecías de inspiración divina, pero que tienen cumplimiento espiritual profético. Es decir, no todo es literal. Y ahora estamos hablando del Israel espiritual. Así que la tierra deseable viene siendo los Estados Unidos de Norteamérica, eh, porque desde su fundación, pues los peregrinos que venían huyendo de la Inquisición papal, pues tuvieron la oportunidad de encontrar una iglesia sin papa y un país sin monarca. Así que mientras fueron protestantes, en su mayoría, los estadounidenses, pues eh, la nación creció y creció de la nada, aparentemente, de la nada. Y ahora convirtiéndose en la potencia más poderosa del mundo, tenemos que, aunque Estados Unidos ha estado en quiebra desde la década de los 70s, 80s, pero ha sido solventada por las reservas federales, que son privadas. Son una empresa privada que pertenece a la banca mundial de los jesuitas. Ahorita quien está tomando el control es BlackRock, y Vanguard con JP Morgan. Son los que están dominando, pero que son solamente prestanombres y para el control mundial. Así que las reservas federales no son del pueblo ni para el pueblo, sino que están en contra del pueblo porque representan el método técnico para la esclavitud moderna en los Estados Unidos. Habría que hablar de leyes marítimas, las leyes marítimas establecidas desde Bonifacio VIII en el 1302, que declara la bula papal Unam Sanctam Ecclesiam, que sin la iglesia es imposible salvarse. No voy a entrar en ese terreno porque me desviaría, ¿verdad? Sin embargo, vamos a hablar de realmente quién fundó la iglesia cristiana romana, llamémosle así, porque católica significa universal y la iglesia universal está fundada en el cielo y permanece en el cielo, pero Dios estableció una iglesia en la tierra, pero tendría que ser semejante a la del cielo, con las mismas características, ¿verdad? En la gran controversia entre el bien y el mal, Dios da los estatutos, las instrucciones y establece que pues eh, no podremos ir al cielo si no hay arrepentimiento de nuestros pecados y apartarnos de ellos y lograr también habitar en una carne sagrada, en un cuerpo sagrado y consagrado, con el corazón puro y las manos limpias de pecado, ¿verdad? Donde la maldad es extirpada con el poder del Espíritu de Dios. Y entonces, bueno, dentro de todo este ecumenismo se está declarando que el pecado no se puede evitar, que ya nacemos con la naturaleza pecaminosa, pero también con la propensión al pecado y además inevitable. Eso es lo que se está declarando en el ecumenismo. Y tristemente, nuestros hermanos separados, que son los adventistas nominales, pues están creyendo en esto porque es una doctrina que es agradable, es tranquila para el corazón inconverso. Si me explico, Eh, para el corazón regenerado, para el corazón recién nacido en Cristo Jesús, no cabe eso en la mente. O sea,
Sí se puede alcanzar la santidad, pero nosotros no somos quien declaramos si somos santos o no. La justicia de Cristo no me hace santo. La justicia de Cristo no me convierte mi cuerpo en santidad o mi espíritu en la santidad de Cristo. No, no. Me da el privilegio como una tarjeta de crédito en la cual me da ese apoyo, ese respaldo, esa autorización, pero necesito entonces eh, caer de rodillas ante el Eterno y, y hacer un cambio en mi vida, interno y externo. Es una entrega, la santidad es una entrega y lo lograron, vaya, y los profetas, Daniel y sus amigos en la corte. No lo lograron, lo lograron. Eran ellos de carne y hueso, nacidos como nosotros, con la misma materia, este, con humanidad caída, pero eso no nos obliga a practicar el pecado, sino que nuestra naturaleza es descompuesta, es con tendencia, sí, al mal, pero sabemos que el pecado es una decisión, lo dice 1 Juan capítulo 3 versículo 4 dice que el pecado es transgresión de la ley. Sin embargo, el conflicto de los siglos, la inspiración dice claramente que es una manifestación externa de nosotros que está en pugna contra la ley de amor de Jehová. Me gustan esas palabras, me gusta esa explicación. Vaya, eh, es importante comprender esto de que el sello de Dios nunca se va a poner sobre una mente impía que tenga malos pensamientos, de un cuerpo que se le ha dedicado a la enfermedad y que no está apto para salir a predicar el plan de redención y el plan de salvación. Así que un día me cuestionaron en un lugar, una congregación, y me dijeron, ¿estar enfermo es pecado? Y les digo, de hecho, estar enfermo es un paso a la muerte, porque la enfermedad entra son 9 de cada 10 enfermedades entran por la mente. Y me dice uno, pero la diabetes no acaba de decir que entra por la boca. Le digo, claro, pero se inició en la mente. En la mente se inició la diabetes, en la mente se inicia la mayor parte de los problemas cardiovasculares y cerebrales, en la mente, que es la capital del cuerpo. Entonces, el transgredir las leyes de salud es transgredir la ley de Dios. Equivale a transgredir la ley de Dios porque Dios considera nuestro cuerpo santo como un templo, dice el Señor. Dice que nos dio un templo, un cuerpo, y el que lo destruye será destruido. Entonces, aquellas personas que están eh, eh, muy atraídos guiados por un paladar pervertido, dándole gusto, satisfaciendo sus gustos, sus antojos, con una dieta licenciosa, con los excesos, pues obviamente está autodestruyéndose, está violando el sexto mandamiento. Eso debe entenderse muy bien. Entonces, estar enfermo es pecado, pero no quiere decir que el que está sano aparentemente no está pecando, ¿verdad? Si pecado es transgresión de la ley, entonces violar las leyes de salud es la práctica del pecado también. Entonces, es cierto que no hay justo ni a un uno, pero el que juzga a los demás mediante su propia justicia. Pero el que eh, es juzgado mediante la justicia de Cristo y se comporta como en ese tribunal universal en el lugar santísimo que está dirigido por el Padre y el Hijo, llevando a cabo una obra de expiación. Este ecumenismo actual está negando el juicio investigador rotundamente, así flagrantemente. Están negando que en el cielo hay un juicio, que, que los adventistas del séptimo día se equivocaron en 1844. Después de ese chasco, pues trataron de cubrir su equivocación mediante de inventar de que Cristo pasó al lugar santísimo. Eso es lo que han estado hablando estas lenguas lisonjeras, sin tener bases, fundamentos bíblicos. Entonces sabemos que hay un juicio y que un juicio tiene un fundamento, un código moral.
en la cual Dios juzgará a toda carne, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ya para vida, ya para muerte. Pero bien, avancemos entonces en este tema, la crisis inminente y la gran tribulación. ¿Qué dice la inspiración? Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene bien estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se lo dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines, y atraerá desgracias sobre otros al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. ¿Qué, qué mensaje tan profundo? Esto merece reflexión, merece meditación. ¿Se dan cuenta? Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial, a los tibios, a los tibios. Son los primeros en ser destruidos, porque ni le sirven a Dios ni le sirven al enemigo. Además, dice que favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines. Satanás no destruye por ejemplo, me preguntan el otro día, entonces, ¿por qué una señora que le llaman, pues, bruja y de pronto la asesinaron? ¿Por qué Satanás no la defendió? Yo digo, lo que pasa es que ya no estaba produciendo eh, para los intereses y propósitos de Satanás. Incluso él no sabe amar. Él no sabe amar. Una vez que se separó de la fuente de vida, que es Dios, que es Cristo, dejó de amar, ya no tiene esos sentimientos celestiales. Sabe odiar y aborrece a la raza humana, sobre todo a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y poseen la fe de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Y contra nosotros es la guerra, contra el resto de la descendencia que guarda los mandamientos de Dios y el espíritu de profecía. Entonces, a los que ya no les sirven los va haciendo a un lado, los va haciendo a un lado. Incluso grandes actores de fama mundial, ¿verdad? No es de mi agrado mencionar ninguno de ellos, pero hemos sabido de grandes y famosos artistas que han practicado el ocultismo para llegar a su fama. Igual lo están haciendo los políticos hoy en día y los magnates de la tierra, los comerciantes. Pero algunos los protege Satanás y para llevar a cabo sus propósitos. Los demás los va retirando del camino, son obsoletos. Sigue diciendo la inspiración, a la par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está orando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, inundaciones, ciclones, mareas extraordinarias y en terremotos. Además, destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra y también es profanada la tierra bajo sus habitantes. ¿Por qué? Porque traspasaron la ley de Jehová, cambiaron los estatutos y quebrantaron el pacto eterno. Ese pacto eterno es el plan de redención. Ese pacto eterno es el mismo, yo no le puedo llamar viejo pacto y nuevo pacto. Creo que es el mismo pacto en proceso de cumplimiento y pasando a los niveles que corresponde para el interés y propósitos de Jehová.
Es el mismo pacto. No le podemos llamar viejo pacto porque está en el pasado, porque no todo lo del pasado es viejo. Los ángeles datan de millones de años, miles de años, pero no son viejos, ni son antiguos. La eternidad no envejece, la eternidad no la podemos comprender. Así que en el pacto sagrado que Dios establece con su pueblo, lo primero que muestra es primero el sacrificio, ¿verdad? El pacto que Dios haría con el pueblo de Israel acerca del sacrificio y la obediencia a los estatutos. Y antes de entrar al monte Sinaí, se renueva otra vez los votos y les pregunta a través de Moisés si ellos van a obedecer. Ellos dijeron que sí obedecerían, pero fallaron luego, tan pronto llegaron al monte Sinaí, Moisés fue por las tablas. Así que el nuevo pacto actual no cambia la ley, solo no la viene a abolir, sino que la cambia de lugar. Ahora está en nuestras mentes, nuestros pensamientos, y ese es el nuevo pacto, a la que llaman nuevo pacto. Pero es el mismo pacto, es un pacto sagrado de vida eterna. Y los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden estatal, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinados, tercos, rebeldes contra la autoridad estatal. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios, es lo que dicen, ya se oye. En las asambleas legislativas, en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos, incluyendo el sábado semanal, como el sello del Dios vivo. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Esto está en el conflicto de los siglos. Hay tanta corrupción hoy en día en todos los sistemas eh, de gobierno, en las cámaras de senadores, de representantes, de diputados, se han corrompido a lo máximo. Son movidos por interés económico. Y esto va a facilitar que a nosotros, que se aprueben leyes contra nosotros acusándonos de ser ciudadanos subversivos, enemigos de la justicia estatal. Y eso va a facilitar una persecución. Eh, en la diapositiva anterior habla acerca de destrucción, ¿verdad? Calamidades, este, desastres naturales les llaman ellos, pero no todos son naturales. El hecho de que procedan o se manifiesten en la naturaleza no quiere decir que son naturales, porque Satanás trabaja en la naturaleza. Y hoy en día están provocando los terremotos, los tsunamis, el calentamiento global a través de estas armas eh, geológicas como el HAARP, H-A-A-R-P, que pueden cambiar el clima, ya lo había dicho el presidente Nixon. Quien controla el clima controla el mundo entero. Y se han dedicado desde hace muchos años a estudiar el laboratorio de la naturaleza también y eh, utilizar, mezclar químicos para cambiar el clima. Esta temporada de lluvias, este año 2026 es crucial. El enemigo está trabajando arduamente para llevar a cabo destrucción masiva. Yo no sé si ustedes están familiarizados con The Economist, esta agenda que se anuncia anualmente a través de esta revista que se titula El Economista, The Economist. Y creo que los que estamos siguiendo las profecías muy de cerca, pues nos interesa también ver en qué es lo que sigue con la agenda satánica, ¿verdad? Y vemos como el Mundial de Fútbol, en la cual participa Canadá, Estados Unidos y México. Fíjense nada más, estas tres naciones son las que van a marcar el destino del mundo prácticamente. ¿Por qué?
Qué curioso, tenemos un papa estadounidense, todo cuadra bien. Apocalipsis 13, la bestia que sale del agua representa al papado. Pero qué mejor que sea estadounidense. ¿Saben? Yo sabía que iba a venir este papado, ¿verdad? Que iba a, a llevar a cabo esta gran persecución contra nosotros. Pero jamás me imaginé, en serio, que fuera estadounidense. Y cuando escucho que este señor Prevost, este Francisco Prevost también, es estadounidense y es de origen también romano. Y por otro lado tenemos que la bestia que surge de la tierra, representada por los Estados Unidos de Norteamérica, pues también un tirano, una oligarca, un magnate que está siendo controlado por los jesuitas. Em, Mucha gente no está familiarizada con la orden secreta de los jesuitas. Ellos ven el lobby como está preparado, ¿verdad? Satanás es muy astuto y no van a poner los jesuitas o mostrarlos al frente como estadistas, como jefes militares, como pensadores. No, 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 no. Por eso utilizan esas familias que ya mencioné en un principio, personajes como George Soros, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, todos ellos, Carlos Slim, este, son personajes prestanombres y son, vaya, muy elogiados y enriquecidos económicamente hablando para llevar ese propósito, pero ellos no son los millonarios, ellos son los que están al frente nada más en el lobby para que la gente pueda mirarlos a ellos. Es una táctica de distracción. Am, Estas familias que acabo de mencionar de la nobleza negra se reúnen en Europa em, a escondidas para llevar a cabo sus planes y Satanás junto con sus ángeles caídos también realizan reuniones constantemente para ver las estrategias, conocer las estrategias y los cálculos para poder llevar a cabo esta última gran tribulación. Y bueno, hermanos, esto pues no es para escandalizarnos, es para prepararnos, porque Dios no hace nada sin advertirle a su pueblo lo que va a hacer. Y por eso lo ha dicho a través de sus siervos los profetas. Lo que Dios tenía que decir, ya lo dijo. Si algún cristiano está esperando que Dios le hable al oído, que le indique cuándo va a salir de Estados Unidos, o cuándo va a salir de las ciudades, o cuándo va a cambiar su dieta, están esperando que Dios les indique. Lo que Dios tenía que decir, ya lo dijo. Está escrito. Está escrito. Y el espíritu de profecía no se escapa nada. Todo está incluido. Solo es cuestión de investigar. ¿Ok? Así que Dios está esperando a su pueblo también, pero veo que somos lentos, somos muy tardos para reaccionar, lo mismo como Lot. Y eso fue la tragedia, porque se habría salvado toda su familia. Entonces, eh, nosotros somos un pueblo muy disperso, tenemos la tendencia de ser muy independientes y, y eso no es bueno. Deberíamos de contactarnos los que estamos en este mensaje, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, y analizar bien la doctrina y dialogar, ¿verdad? Porque hay mucha confusión, hay tendencias, hay vientos de doctrina aún en este mensaje. Y Satanás está trabajando muy duro. Pero, pero sí algo puedo decir, que el verdadero cristiano, el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, el que depende de Cristo, es un ciudadano ingobernable. Y eso no le agrada a los líderes mundiales. No les agradamos porque somos ingobernables. El único que nos gobierna es Cristo. Y estamos siendo guiados por Cristo. Y esas palabras no nos las dijo ningún mortal, nos las mandó Cristo. Y se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Así que avanzamos en la inspiración. A medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios,
desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia. Y aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y ya reconocer los acertos hechos en favor del día de reposo papal. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Y para ello apelarán al cohecho, a la persecución, a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta que en los Estados Unidos de la libre América se verán los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo, una ley dominical. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 12:17, conflicto de los siglos 578 en adelante. Hermanos, el fin es inminente. La segunda venida de Cristo es inminente. La ley dominical también es inminente. Son señales para nosotros. Dios ha retenido ya mucho tiempo al enemigo. La primera ley dominical desde el Imperio Romano, el 7 de marzo del año 321. Se impuso esa ley dominical, se impuso la doctrina de la Trinidad y se impuso la inmortalidad del alma. Ya vamos a ir hablando. Este tema no lo pienso terminar hoy. Y no los quiero espantar, pero he acumulado como 330 y qué óvole por ahí de diapositivas, pero obviamente solo vamos a respetar una hora, ¿verdad? Y vamos a ir poco a poco avanzando. Es otra investigación que estamos haciendo y para desglosar y aclarar a mis amados católicos. Amo a los católicos. Dios tiene pueblo entre ellos. Creen concienzudamente en un error, pero están adorando de una manera que Dios no lo estableció. Y de ellos saldrán muchos escogidos, porque Dios tiene gran pueblo ahí en la Iglesia Católica. Pero aborrezco el sistema eclesiástico al papado, tan soberbio y arrogante con sus pretensiones de infalibilidad en las Escrituras. El mortal no puede ser infalible. El único infalible es Jehová de los ejércitos celestiales. El único infalible es Jesucristo. El mortal no puede ser infalible. Siempre han estado cambiando sus doctrinas. Desde Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, ellos dos fueron los que más coincidieron, pero su doctrina estaba basada en las filosofías de los griegos. Y los griegos no tradujeron la Biblia porque querían conocer a Cristo, nuestro Redentor. Ellos lo hicieron por curiosos, porque querían ampliar sus conocimientos historicistas, pero también querían ampliar su vocabulario. Y tenían que recurrir a este libro inteligente, a las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué pasó? Una vez que ya lo tradujeron, lo hicieron a un lado y comenzaron ellos a distorsionar las palabras que Dios nos había dado, que Dios nos ha dado. Y me encanta Dios porque se ha preocupado tanto de mantener su palabra hasta el día de hoy, a pesar de tantos intentos de Satanás por quemarlas, por destruirlas, aunque ahora ya las están mutilando. Creo que Dios ya protegió las Sagradas Escrituras tiempo necesario. Las Biblias están mutiladas. Las sociedades bíblicas, que eran algunas independientes, como la Reina y Valera, como la King James, que usaron los pioneros de nuestro movimiento, bueno,
Estas Biblias ya no son las mismas. Las modernas están mutiladas. Les han cambiado el contexto y han alterado los conceptos. No puedo confiar en una Reina Valera 1960, no puedo, ya no puedo. Quizá debamos un día tomar un tiempo para analizar las Biblias, porque muchos que todavía se enorgullecen de traer una Biblia nueva, deberían de entristecerse, porque ya no tiene esa esencia del mensaje profético, del plan de redención, de salvación y de glorificación. Debemos espaciarnos más en el santuario, porque si no comprendo el santuario, no comprendo ninguna profecía. El santuario viene siendo la médula de ese cuerpo. Es decir, la comprensión del santuario es la comprensión del propósito de Dios. Ese proceso tan hermoso, el atrio que representa la tierra al sacrificio del Cordero de Dios que fue inmolado y que quita el pecado del mundo, ascendiendo con su propia sangre, como dice Pablo en Hebreos 8, Hebreos 9, y no con sangre de corderos ni machos cabríos que no quitan el pecado, sino con su propia sangre ascendió al cielo, al lugar santo. Y ahí, fíjense, eso está en Apocalipsis. En el libro de Revelaciones empieza en el capítulo 1. Ya lo hemos dado anteriormente, pero a mí me encanta repetir estos temas bíblicos porque yo no sé ustedes, pero am, cuando leo un mismo versículo, que ya hasta me lo sé de memoria, lo vuelvo a leer, me, me, me instruye más. Tiene que venir de Dios. Entonces, el santuario es el mapa de Dios. Y estuvo ministrando Cristo desde el año 31 que ascendió al cielo hasta 1844, cumpliendo Daniel 8:14, 2300 años. Tardes y mañanas en tiempo profético, años. Así que Cristo está en el lugar santísimo. ¿Y qué están diciendo ahora las iglesias ecuménicas? Incluyendo la adventista corporativa nominal. Qué triste, qué triste. No quiero hablar de tristezas, lo que me enteré apenas con el líder que está llevando a cabo, llevando a la iglesia hacia el sistema musical. Es deplorable, es deplorable. También amo a mis hermanos adventistas, nominales, corporativos, pero tienen que salir de ahí, no pueden caminar dos juntos si no se han puesto de acuerdo. Les han cambiado la doctrina, les han mutilado el evangelio, les han dado gato por liebre, como decimos algunos. Entonces, el santuario es ese mapa de Dios. Y están diciendo ahí que la cruz, el sacrificio expiatorio, es, fue y será suficiente, total para la salvación. Que de ahí para allá nosotros no podemos hacer, ni tenemos que hacer nada ya, ni hacer cambios. Que Jesucristo está ministrando es un proceso ministrador lo que está llevando a cabo en el cielo, pero es asunto de Él. Que para nosotros la cruz del Calvario, el sacrificio, perdón, expiatorio, es suficiente. Claro que es suficiente para un gran comienzo, para un gran inicio. Y por eso lo explicó Juan el Bautista cuando lo señaló, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo aquel que desee formar parte de la familia celestial tiene que renunciar al pecado. El pecado, además de ser mortal, es una opción. Cada quien elige si lo practica o no. Nadie nos obliga. Es muy importante comprenderlo. Y en el santuario se nos especifica claramente los requerimientos de Dios, los requisitos, y es el cumplimiento de la ley. Avancemos con esto porque el tiempo apremia. Qué interesante. Debemos emplear ahora
todas las capacidades que se nos han confiado para dar al mundo el último mensaje de misericordia. En esta obra debemos conservar nuestra individualidad. No debemos unirnos a sociedades secretas ni sindicatos. Debemos permanecer libres en Dios y esperar de Jesús las instrucciones que necesitamos. Todos nuestros movimientos deben realizarse comprendiendo la importancia de la obra que hacemos para Dios. Miren, eso está en Testimonios para la Iglesia. Ah, le podríamos aumentar un poco a esta cita. El ecumenismo, el participar, no le hace como observadores. Jesucristo jamás estaría en una reunión ecuménica como observador, jamás. Y los líderes adventistas, apóstatas, allí viven, allí duermen, tienen hasta oficina en el Vaticano. Y dicen ser nada más observadores. ¿Saben algo curioso? ¿Sabían ustedes que el Vaticano, o la Iglesia Católica Romana, declara también que son observadores? No aparecen en el sistema ecuménico como los fundadores. No, no, no. No, ellos están como observadores, dicen ellos. ¡Qué astutos! Brillante. De esa manera no van a poder decir, ningún evangélico va a poder decir, es que los romanos católicos son los que inventaron esto del ecumenismo. De esa manera está camuflajeado. Satanás es un escorpión, se puede cambiar según el territorio, el lugar, incluso puede volverse adventista. Satanás puede aparentar ser cristiano. De hecho, hemos dado ese tema sobre ¿cómo se llama el tema? La iglesia verdadera de Dios. Y logramos ver que Satanás predica la Biblia, se la sabe de memoria. Satanás menciona el nombre de Jesucristo. Satanás predica el Evangelio. Satanás porta una cruz. Puede sanar enfermedades. Puede hacer descender fuego del cielo. ¿Qué no puede hacer Satanás? Bueno, entre otras cosas, como detener el tiempo, no puede, ¿verdad? Tumbar un astro de su lugar, tampoco. Dar vida, menos. O sea, me refiero dentro de los estatutos divinos, dentro en las sagradas escrituras, ¿qué es lo que no puede hacer Satanás? Si sabe predicar, sabe sanar, menciona el nombre de Dios. ¿Se acuerdan la vidente que mencionó que Pablo y los discípulos venían predicando al Dios Santísimo? Estaba predicando esa vidente claro que estaba predicando el Evangelio. Seguro, al anunciar que ellos eran enviados por el Dios Altísimo, estaba predicando. ¿Y qué pasó con los discípulos, verdad? Precisamente le expulsaron ese espíritu maligno que hasta los persiguieron después a los discípulos. Entonces, Satanás predica con un escrito está. Sí, se lo dijo Jesús en el monte de la tentación. Ándale, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Escrito está, no a sus ángeles mandará cerca de ti también para que tu pie no tropiece. Satanás predica un escrito está. Sí. ¿Cómo es que si engañó a los ángeles caídos? Que no nos engaña a nosotros, que ni siquiera hemos leído la Biblia de tapa a tapa. Que del espíritu de profecía a veces conocemos muy poco. Somos fácil de ser engañados y por eso hay muchas tendencias hacia la Trinidad, creyendo que la Trinidad es una doctrina bíblica. No lo es, no lo es. Y este asunto de la inmortalidad del alma, ¿saben de qué se trata? El universalismo. Es que es muy popular porque es agradable para el alma inconversa, es agradable, es cómodo. Creer en que Dios no va a violar su propia ley, no va a matar a nadie, es más, ni al diablo va a matar. Entonces están negando las escrituras. Dios destruirá el pecador, al pecado y el pecador que no se arrepintió. Eso está claro, ¿verdad?
Limpiados los que lleváis los vasos de Jehová. El alma que peque lo borro de mi libro, dice el Señor, el libro de la vida. Éxodo 32, 33. Es muy claro. Y el universalismo creen que Dios no va a destruir, que todos por ser cristianos, vámonos al cielo, que los va a convertir porque Él dijo que cuando Él venga va a transformar a todos, los cristianos. Sí, pero va a transformar nada más el cuerpo mortal, esa humanidad caída, este cuerpo que se arruga, que envejece, que duele de pronto. Lo perecedero a un cuerpo celestial, como el que tenía Adán y Eva antes de la caída del pecado. Pero el carácter no será cambiado nunca. Dios no lo cambia. Dios no lo cambia en su segunda venida. Seremos para la eternidad lo que hayamos sido en vida, en el tiempo de gracia que vivimos. El cielo se comienza a vivir aquí en la tierra. Caminar con Cristo se empieza a caminar con Él aquí en la tierra. Recibir su espíritu, ese soplo de sabiduría que proviene del Padre a través del Hijo, se obtiene aquí en esta tierra. Entonces, Dios no va a cambiar el carácter a nadie, porque entonces el enemigo va a reclamar, pues cámbiamelo a mí también. O sea, seremos para la eternidad lo que somos ahora. Y el tiempo está cerca. Llevo años tratando de cambiar mi carácter y no lo logro. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué siempre hago lo que no quiero y lo que no debo? Pablo nos instruye su experiencia personal en la lucha contra el pecado. Y no es que no haya logrado, dice Pablo. Por eso dice, someto mi cuerpo. Porque mi cuerpo es un envase, es como sí, es un recipiente, que si lo llenamos con bisutería, con mundanalidad, con música mundana, pues el cerebro va a reproducir lo que le hemos nosotros metido. Así que el pecado es una decisión, no es una obligación. La justicia de Cristo no me cambia mi carácter. Él no va a hacer por mí lo que me corresponde como un ser humano, como cristiano. Él me pone los instrumentos, me da salida, siempre escape a la tentación. Pero, pero Él no me va a evitar, si yo quiero robar un día, no me va a quitar la mano de ahí. No, no va a intervenir en lo que a mí me corresponde, decidir si sí o si no lo hago. Porque el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, estamos frente a una crisis inminente, una crisis global. Es el mundo y sus pasiones. El Espíritu de Dios se está retirando de este mundo, porque los hombres han decidido rechazarlo, desafiarlo. Tenemos que clamar a Dios, tenemos que clamar a Cristo, que nos dé de su Espíritu, como los discípulos le pidieron a Jesucristo, danos de tu Espíritu, y Jesucristo les sopló su Espíritu. Les dio ese discernimiento, pero el Espíritu Él lo puede entregar también, pero cuando las vasijas están limpias. Limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Si mi cuerpo está contaminado, si mi mente está cochambrosa, no puedo recibir ese aceite. ¿Recuerdan Mateo 25? El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Nuestro cuerpo es la lámpara. El aceite está representado como nuestro carácter, el carácter de Cristo en nosotros. La luz de la lámpara representa nuestro testimonio ante el mundo. Y curiosamente las vírgenes prudentes llevaban aceite extra. ¿Cuál es ese aceite extra? Mi pregunta es, ¿en qué lo llevaban? Me atrevo a decir, sin temor a equivocarme,
que ese recipiente está representado por la Reforma Pro Salud. Limpiados los vasos. La limpieza es interna y externa. Es una entrega total, en obediencia, por amor a Cristo. Me gusta cómo se expresaba Pablo, que decía, esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, por amor. Me encanta ser esclavo de Cristo, porque Él es el verdadero amo, al que amo, y bajo sus alas, seguro refugio. Así que trabajemos en el carácter, trabajemos en dar buen testimonio, trabajemos en acumular aceite extra. Muchos creen que la lluvia tardía es un asunto del futuro. Se ofreció en 1888, cuando la conferencia de los adventistas, el pastor Butler, el pastor Daniel, rechazaron el mensaje de la justificación por fe en Cristo que Dios envió a través de estos dos jóvenes, Wagner y Alonzo Treyer Jones. Y dijo la sierva del Señor, le han dado el tratamiento al Espíritu de Dios como los judíos crucificaron a Cristo. Ustedes han rechazado esa lluvia tardía. Qué triste. Se retiró el Espíritu de Dios porque con los líderes de la iglesia adventista rechazaron la justicia de Cristo. Un mensaje preciosísimo en el garante del mensaje de los tres ángeles, donde había que hacer una reavivamiento y reforma espirituales, nuevos planes, y renovación interna y externa del ser, pidiendo perdón al Eterno y a los que hemos fallado, a los que les hemos fallado también, y estar en paz con todos, así como estamos con el Eterno. Así que, mis amados, este tema lo vamos a dar am, eh, com- completado, por terminado, porque vamos a continuar y vamos a ir respetando el tiempo también, pero hay que ir, am, lo voy a marcar antes de subirlo a las redes, como uno de dos o tres de tres, no sé. Eso es lo que pienso hacer primero Dios. Y yo espero que mis amados católicos y también los amados que están en otras religiones, que am, que puedan venir a los pies de Cristo. Descarguen el libro El conflicto de los siglos, descarguen el deseado de todas las gentes, descarguen patriarcas y profetas, profetas y reyes, hechos de los apóstoles, el conflicto de los siglos, me atrevo a decir después de la Biblia. Y si no lo creen, a las pruebas me remito. Solo analícenlo, revisen la historia, compárenlo con las Sagradas Escrituras y entonces permitan que el Espíritu de Dios pueda ayudarnos a discernir. Así que, mis amados, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Que Dios eterno les bendiga. Buenas noches.